Los atributos de Dios. Una de las cosas más importantes que el ser humano debería hacer aquí en la tierra es conocer a Dios. Dice el capítulo 9 del libro de Jeremías, versículo 23, estas palabras. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Una de las cosas más importantes entonces que el ser humano debería hacer en la tierra es entender y conocer a Jehová. Una de las cosas que podemos hacer para eso es entrar a una relación personal con Dios y conocerle a través de la Biblia, el libro que Él ha dejado para conocerle de una mejor manera posible. Ahora, hay algunas personas especialistas, estudiosas que se dedican al estudio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos saber quién es Él? ¿Cómo podemos definirle? ¿Cómo podemos o qué es lo que podemos percibir de Él? Y esta es una pregunta tan importante porque Dios es un ser trascendente y lo que queremos decir cuando nos referimos a que Dios es un ser trascendente es que Dios está más allá de la capacidad de entendimiento del ser humano para comprenderle de manera absoluta. Sin embargo, también podemos decir que Dios es un ser que se ha revelado lo suficiente a su creación, de tal manera que podemos conocer su voluntad, sus propósitos, sus caminos, sus deseos, lo que le agrada, lo que le desagrada, etcétera, etcétera. Dios se ha revelado parcialmente a su creación y podemos comprender y entender de Él lo más importante para tener una relación con Él. Ahora, los estudiosos, los teólogos, cuando hablan de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios, la dividen principalmente en dos. Los dividen en los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Y no es que Dios esté dividido en dos partes, que Dios, que parte de su ser sea misericordiosa, parte de su ser sea amorosa, otro pedacito sea bondadoso. No, hay una doctrina muy importante que se llama la doctrina de la simplicidad de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? No es de que Dios sea aburrido o simple, no. A lo que se refiere es que Dios no está dividido en partecitas pequeñitas y que formen un todo, no, sino más bien la simplicidad de Dios nos dice que Dios es un ser en su esencia, que es un solo ser, que no está dividido en partecitas. A eso se refiere la doctrina de la simplicidad de Dios, que Dios es indivisible, su esencia es indivisible. Ahora, cuando hacemos la división de atributos comunicables e incomunicables, nos referimos a simplemente las definiciones que nos ayudan a captar quién es Dios, que nos ayudan a percibir de una manera parcial quién es Dios, pero al mismo tiempo esa parcialidad nos revela lo suficiente acerca de la persona y la esencia de Dios. Cuando hablamos de un atributo, nos referimos a una cualidad distintiva de Dios, a un rasgo que le hace ser a Dios que le define como un ser. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una cualidad distintiva de un ser humano. Podemos hablar de muchas cualidades, pero una de las cualidades de los seres humanos es que es amoroso, que es valiente, que es hospedador, etcétera, etcétera. Podemos hablar de distintas cualidades que tienen los seres humanos, pero cuando hablamos de Dios, entonces hablamos de los atributos de Dios como cualidades. ¿Qué es una cualidad entonces? Valga la redundancia, pero podemos decir que la cualidad o cuando le atribuimos una cualidad a Dios es cuando hablamos de un atributo de Dios, cuando le atribuimos una cualidad a Dios. En este sentido podemos decir que Dios tiene el atributo de que es amoroso. Dios es amor. Y este es un atributo comunicable. Ahora, ¿qué nos referimos cuando decimos que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables?
Para empezar, los atributos comunicables, cuando utilizamos el término de comunicable, nos referimos a que Dios comunica a su creación diferentes atributos. O sea, que su creación sí tiene los mismos atributos que Él, en este caso los comunicables. Cuando hablamos que Dios es un ser amoroso, Dios es amor. Primera de Juan 4:8 es lo que afirma, Dios es amor. Y también su creación es amorosa. Este es un atributo, entonces el amor es un atributo de Dios comunicable. Lo mismo con la misericordia, lo mismo con la paciencia, lo mismo con la bondad. Son atributos que Dios comunica a su creación. Pero cuando hablamos de atributos incomunicables, hablamos de atributos que Dios no comunica a su creación. En este caso, cuando hablamos de un atributo incomunicable, por ejemplo, pudiéramos hablar de la omnipresencia. Cuando hablamos de que Dios es un ser omnipresente, hablamos de que Dios puede estar presente en un lugar y a la misma vez estar presente en otro lugar. Y eso no sucede con su creación. Cuando una persona está en un lugar, solamente puede estar en un lugar físicamente y no puede estar en otro lugar a la misma vez. Y eso no sucede con Dios. Dios puede estar presente en todas las partes, en todo el espacio al mismo tiempo, de una manera que nuestra mente no alcanza a concebir. Y no es de que Dios parta su ser para estar en diferentes lugares. No, tampoco eso sucede, sino que Dios de alguna manera que nuestra mente no alcanza a comprender, pero lo que sí sabemos es de que Dios está presente en todo lugar. Y ese es un atributo incomunicable. Esto quiere decir que no lo comunica su creación. Nosotros no tenemos el atributo de omnipresencia, ni tampoco podemos crecer en la omnipresencia, ni en la omnipotencia, ni en la omnisciencia. No lo sabemos todo. Dios, estos principales atributos que tiene Dios, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, son atributos que son incomunicables. Entonces, para que entendamos un poquito más de los atributos, podemos hacer ciertas preguntas. Cuando hablamos acerca de los atributos comunicables, podemos hacer esta pregunta: ¿cómo es Dios semejante a sus criaturas? Y entonces ahí es cuando hablamos de atributos comunicables. Dios es semejante a nosotros en los atributos, vuelvo a repetir, como amorosos, como misericordiosos. Somos también pacientes. Claro que como seres humanos nosotros no somos como Dios. Dios está mucho más allá de la capacidad de amar que los seres humanos. Dios es un ser perfecto perfecto en su ser, que cuando Él ama de manera perfecta. Dios es un ser perfecto que cuando tiene paciencia de una manera perfecta. Dios es un ser perfecto que cuando Él es bondadoso con sus criaturas, Él es bondadoso de una manera perfecta. Pero cuando hablamos de los seres humanos, que nosotros tenemos atributos de Dios, tenemos atributos que Dios nos comunica, ¿no? Aunque nosotros tenemos la capacidad de amar, pero nunca lo haremos al nivel de Dios. Nunca lo haremos a la perfección a la que Dios es capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo es Dios semejante a nosotros? Esto se aplica a los atributos comunicables. Y cuando hablamos de atributos comunicables, normalmente los atributos comunicables son atributos en los cuales nosotros debiéramos aspirar a crecer. Cada día debiéramos tratar de ser más amorosos, más pacientes, más bondadosos, a crecer en la piedad, a crecer en este tipo de atributos y de cualidades que Dios nos ha comunicado. Pero cuando hablamos de atributos incomunicables, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es Dios diferente a nosotros? Y otra vez vuelvo a repetir los atributos. Nosotros no podemos ser omnipresentes, no podemos ser omniscientes, no podemos ser omnipotentes. Nosotros no podemos estar en muchas partes a la misma vez, en muchos espacios. Tampoco podemos saberlo todo y tampoco podemos hacerlo todo. Y también cuando nos habla de estos atributos incomunicables,
también son atributos que nosotros no debiéramos buscar hacerlo, ni tampoco podríamos hacerlo. Así que Dios, aunque cada día nos va ayudando a crecer en la santidad, sin embargo, esto no significa que cada día Dios nos ayude a ser más omnipresentes, más omnipotentes, más omniscientes. No, esos son cosas que solamente le pertenecen a Dios. Así que lo que podemos resumir de aquí es que cuando nosotros tenemos una idea acerca de quién es Dios, suceden varias cosas, pero una de las cosas es que con el entendimiento de Dios podemos tener una mejor relación con Dios. Cuando nos dirigimos a Él en oración, lo que le podemos expresar es: gracias Dios, porque tú nos has dejado atributos con los cuales podemos crecer y podemos convivir. El mundo está tan falto de amor, el mundo está tan falto de paciencia, el mundo está tan falto de justicia, y son cualidades y atributos que como seres humanos debemos de buscar a cada día ser mejores. Pero al mismo tiempo, el conocer los atributos incomunicables de Dios, lo que nos hace sentir, lo que nos afecta a nuestro entendimiento, también nos debe de generar agradecimiento, en el sentido de que existe un ser sumamente poderoso, sumamente bondadoso, sumamente inteligente, sumamente sabio, sumamente poderoso, que es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Y en ese sentido, hablamos de Dios como un ser en el cual podemos confiar para todas las cosas que suceden en la tierra. Porque al día de hoy, con todo lo que está pasando en nuestro mundo, que tendemos a perder la paciencia, tendemos a perder la esperanza. Pero el conocer a Dios, si alguien se debe de gloriar, como Él lo dijo en su palabra, no se debe de gloriar en ser rico, en ser valiente. El que se ha de gloriar, gloríese en esto, en conocer y entender quién es Jehová. Así que espero que esto haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Aunque es un video breve, espero que lo hayan entendido. Y voy a seguir hablando un poquito más acerca de los atributos de Dios, ya con sus diferentes variantes, atributos incomunicables y atributos comunicables. Que el Señor les bendiga.